En Sicilia, ponerse en el camino de la mafia tiene consecuencias. Hay que ser muy valiente, hay que ser muy decidido para intentar oponerse a un poder que lo controla todo, que lo ve todo, que lo sabe todo y que lo puede todo. Hoy con nuestro amigo Alberto Ausín, autor del libro Italia Siniestra, vamos a hablar de esos hombres, de los hombres valientes que se opusieron a la mafia. Alberto Ausín, bienvenido de nuevo a Días Extraños. Hola Santi, es un placer como siempre, estoy encantado de estar aquí en Días Extraños charlando contigo y con todos tus oyentes. Oye, parece un topicazo, pero la mafia siciliana en concreto, sigue siendo algo muy potente en Italia. ¿Desde cuándo existe la mafia en Sicilia? Pues la mafia siciliana, que ha tenido diferentes nombres, actualmente se la conoce más como Cosa Nostra, y antes de ser conocida como Cosa Nostra se la llamaba más bien Honorata Società, es decir, la honorable sociedad, no ha existido siempre. Hay varias leyendas, ¿no?, que dicen que Cosa Nostra, también la 'Ndrangheta y también la Camorra remontan sus orígenes a 3 hermanos toledanos que huyeron de Toledo porque les perseguía la garduña toledana. Pero bueno, si nos tenemos que ceñir única y exclusivamente a la documentación, y en este caso a la documentación judicial, parece claro que la mafia siciliana como organización criminal remonta sus orígenes a la segunda mitad del siglo XIX, a partir de la unificación de Italia. Así es que antes de 1850, sin duda, en Sicilia había criminales, como los ha habido y los hay en todas partes, pero de una organización criminal que después se convertiría en la mafia siciliana propiamente dicha, tenemos que remontarnos hasta entre 1850 y 1870 aproximadamente. Y desde ese tiempo, desde esa época, la mafia ha sido poderosa, muy poderosa. Si querías montar un negocio, había una licencia de obras, había que hablar con la mafia. Si alguien te molestaba, había que hablar con la mafia. Pero, ¿ha habido algún momento en que la mafia haya perdido ese poder? Pues yo hablaría precisamente de 2 momentos muy concretos que, si te parece, Santi, podemos ahora desarrollar en profundidad. 2 momentos muy particulares. Uno que fue durante el fascismo, es decir, durante el gobierno de Benito Mussolini entre 1922 y 1945. Y el segundo momento fue entre los años 80 y principios de los años 90 del siglo XX, hace relativamente poco tiempo. Allí se vivieron, en estos 2 periodos, se vivieron 2 momentos particularmente críticos para Cosa Nostra, momentos muy diferentes para la mafia siciliana. Pero aquí ya me voy a adelantar un poco, si me permite, Santi, porque me gustaría hacer referencia a una frase muy célebre de uno de los personajes sobre los que hablaremos hoy, que fue el magistrado italiano Giovanni Falcone. Falcone acuñó esta frase. Él dijo que la mafia es un fenómeno humano y, como todo fenómeno humano, tuvo un inicio, tiene un presente y tendrá un final. Lo cierto es que ahora mismo la mafia siciliana Cosa Nostra se encuentra en las sombras, pero yo creo que es más poderosa que nunca. Pero es verdad que al menos en 2 ocasiones estuvo a punto de desaparecer. Caramba, fascismo y mafia. Fascismo y mafia tuvo que ser una auténtica mezcla explosiva. No creo que Mussolini, tal y como se las gastaba, pues tolerase que alguien le disputase el poder. ¿Qué sucedió en aquella época? Pues es realmente algo fascinante lo que ocurrió con la mafia, no solo con la mafia, también con la llegada del fascismo a Italia. Y hombre, por poner un poco en contexto, porque
Desgraciadamente, a día de hoy, la palabra fascismo y fascista ha perdido completamente su significado. Sí. Porque es que no puedes hacer nada sin que te llamen fascista, prácticamente. Entonces, si estás a favor de una cosa o en contra de esa misma cosa, encontrarás siempre quien te llame fascista porque estás a favor y quien te llame fascista porque estás en contra. Pero el fascismo fue un movimiento político totalitario, una dictadura que se desarrolló en Italia y que además tuvo, digamos, mucha influencia política a nivel europeo entre los años 20 del siglo XX y los años 40 del siglo XX. El fascismo en realidad era un movimiento, porque a día de hoy cuando tú hablas de fascismo, ¿no? Parece una cosa como muy rancia, muy apolillada, una cosa muy antigua, muy vieja y muy fea, ¿no? Pues mira, voy a aprovechar que me pones el todo en suerte para matizar una cosa que he deseado matizar en este programa 1000 veces. El fascismo fue una cosa muy concreta en el tiempo y en el espacio. La Italia de Mussolini. Punto. Que otros regímenes, como el nazismo alemán o el nacionalcatolicismo de Franco, utilizasen algún elemento que le robaran, sobre todo elementos estéticos, del fascismo, no los convierte en fascistas, los convierte en otra cosa, pues igualmente censurable, pero que en su esencia muy poco tenía que ver con el fascismo. Lo que pasa es que, bueno, cogemos un latiguillo, una palabra, y la usamos para todo y la vaciamos de contenido. De hecho, el punto común más fuerte que tenían esos tres regímenes, esos tres dictadores, era el nacionalismo. Eso y levantar la mano, que les pareció a todos pues que era como muy efectista. Curiosamente, el fascismo propiamente dicho, era una cosa que en la Europa de la época se consideraba como muy moderna. Y de hecho, en Italia, la gente de las vanguardias artísticas, los futuristas, por ejemplo, gente como Marinetti, estaban absolutamente embelesados con el fascismo. Sí, sí, exactamente. Me has quitado las palabras de la boca, Santi, porque no solo, por ejemplo, los modernistas, también el poeta más famoso de la época, que era Gabriele D'Annunzio, pues no llegó a pertenecer del todo al fascismo, pero él era un militar, un militarista y coqueteaba con el fascismo porque era un movimiento que, digamos, hasta cierto punto le convencía. Es verdad que la Alemania de Hitler se inspira en parte en el fascismo italiano. Es verdad que Hitler hasta cierto punto incluso admiraba a Mussolini. También es verdad que algunos grandes ideólogos del falangismo en España vivieron en Italia y conocían en detalle el fascismo. Pero también es verdad que el fascismo nace y muere en Italia, que fue en su momento un movimiento muy moderno y muy rompedor y que llamaba la atención de toda la política occidental, digamos. Pero son tres cosas, como tú muy bien dices, Santi, son tres cosas radicalmente diferentes. En España no hubo fascistas y en España en realidad, durante la dictadura de Franco, que fue un dictador, lo podemos llamar como queramos, pero fue principalmente un dictador militar. O sea, él no tenía ideología, al menos en mi opinión. Franco no tenía ideología, desde luego no era falangista ni era fascista. Él, digamos que no se metía en política, él iba a su rollo. Pero bueno, nos estamos yendo por los cerros de Úbeda y vamos a lo que vamos, que era fascismo y mafia, que debió ser, me da en la nariz, un cóctel intenso. Particular. Los fascistas, en realidad el partido fascista se funda en Italia en 1921 y los fascistas llegan al poder, para que veas lo que fue una carrera fulgurante, apenas un año después, en 1922. Y además ellos llegan al poder de una forma un tanto singular, ¿no? A través de la Marcha sobre Roma, que se desarrolló entre el 27 y el 29 de octubre de 1922. Lo que hicieron los fascistas, porque el país era realmente ingobernable, o sea, Italia no había quien la gobernase. Después de la Primera Guerra Mundial, aunque Italia participó en aquella guerra, cambió de bando justo a tiempo y ganó la guerra, pero la verdad es que Italia quedó traumatizada y devastada
después de la Primera Guerra Mundial y la situación del pueblo italiano era crítica y por eso surgieron todos estos movimientos, por ejemplo, el fascismo, el comunismo, que llevaba mucho tiempo ya dando guerra en realidad, el socialismo, y al final pues se creó una situación política en la que Italia era completamente ingobernable. Y lo que hicieron los fascistas fue coaccionar al gobierno. Se plantaron durante esta marcha, la marcha sobre Roma, 40.000 fascistas con sus camisas negras que toman pacíficamente Roma. Y es curioso porque el primer día de la marcha sobre Roma, Mussolini estaba esperando en Milán, porque él decía, bueno, me voy a andar con ojo, voy a mandar primero a mis secuaces a que entren en Roma, no vaya a ser que el gobierno despliegue al ejército o a la policía y allí se produzca una matanza y me maten a mí también. Entonces, bueno, yo voy a esperar aquí en Milán. Cuando vio que sus secuaces entraban en Roma como un río de camisas negras, él dijo, entonces ya voy yo también a Milán. Y el rey de Italia en aquel momento, Vittorio Emanuele III, le encarga a Mussolini formar gobierno el 30 de octubre de 1922, aunque el partido fascista era realmente un partido minoritario. Y además es que tenía solo un año de vida. Y en 1924, Mussolini, que en un primer momento respetaba las fórmulas democráticas del país, lo que hizo fue convocar elecciones y de hecho el partido fascista arrasó en las elecciones de 1924, consiguió 5 millones de votos, que eran más votos que los otros 21 partidos juntos que se presentaron también a aquellas elecciones. Y entonces aquí viene aquí tengo que hablar ya de uno de los personajes clave para entender la relación entre el fascismo y la mafia durante este periodo. En realidad, los fascistas eran en buena medida una banda de facinerosos, de criminales. Era gente muy peligrosa. Muchos de ellos eran veteranos de la Primera Guerra Mundial. Y de hecho, para ir ganando poder en cada municipio, en cada región, en cada ciudad, lo que hacían los fascistas era amenazar, coaccionar y asesinar muchas veces a sangre fría. La mejor manera de encontrar a un fascista o a un grupo de escuadristas del Fastio en Italia en aquellos momentos era acudir a algún mitin de los socialistas o de los comunistas, porque normalmente estos se juntaban, cada vez que había un mitin fascista, por allí se dejaban caer los comunistas y los socialistas y viceversa, desenfundaban navajas, cuchillos y pistolas y se ajustaban las cuentas a toda prisa. Y muchas veces, con respecto a los fascistas, las autoridades en Italia hacían la vista gorda. Decían, bueno, pues vamos a dejar que estos hagan lo que quieran y que impongan su ley en las calles. Pero hubo un comisario de policía llamado Cesare Mori, que era comisario de policía en Bolonia, que fue uno de los pocos comisarios, antes de que los fascistas llegasen al poder, que se enfrentó radicalmente a los fascistas. Porque el comisario Cesare Mori, decía que sobre la autoridad del Estado no se puede imponer nada ni nadie. Y entonces los fascistas ya le cogieron bastante tirria también a Cesare Mori y tuvieron ahí sus dimes y diretes. Y en 1924, y aquí viene ya uno de los momentos culminantes de esta cuestión, se produce la primera visita oficial de Mussolini a Sicilia. Mussolini, que bien sabe Santi que era un hombre muy teatral, siempre montaba grandes paradas y grandes espectáculos, zarpó del puerto de Ostia con una flota de guerra, desembarcaron allí en Palermo. Pero desde el primer momento Mussolini vio que allí en Sicilia era como estar en otro planeta. De hecho, él no era siciliano, Italia seguía siendo una monarquía, pero Mussolini no era noble, mientras que la mayor parte de los políticos y hombres influyentes de Palermo y de Sicilia sí pertenecían a la nobleza. Y entonces Mussolini empieza a darse cuenta de que allí ocurre algo raro, que allí el fascismo no arraiga, que allí él casi no tiene ningún poder, aunque es el legítimo presidente del gobierno de Italia. Y claro, Mussolini empieza a preocuparse, como diciendo, bueno, aquí el Estado no manda. Entonces, si el Estado no manda, ¿quién manda aquí en Sicilia? Y digamos que el episodio que terminó de crispar los nervios de Mussolini durante esta primera visita oficial que hizo en Sicilia en 1924 fue que Mussolini fue a visitar un pequeño pueblecito en la provincia de Palermo llamado Piana dei Greci. Y allí
fue, como siempre, acompañado por una escolta enorme de policías y de fascistas. Y entonces, en este pueblecito, en Piana de Greci, le recibió el alcalde llamado Francesco Cuccia, apodado Don Chicho, que era el padrino local. Y entonces el padrino local, Don Chicho, se acercó a Mussolini y muy teatral también le dijo: pero señor Mussolini, señor presidente del gobierno, dijo, ¿pero qué hace usted acompañado aquí en mi pueblo por toda esta banda de esbirros, de policías infames, que es gente mala? Usted aquí en Piana de Greci, mientras esté acompañado por mí, no tiene absolutamente nada que temer. Oiga, usted puede pasar aquí por la calle tranquilo y dejar su cuerpo, puede hacer lo que quiera, que no le va a suceder nada. Entonces, claro, esto ya agotó la paciencia de Mussolini, que dejó plantado a su cicerone, al alcalde Don Chicho, y que de hecho volvió a Palermo y volvió inmediatamente a Roma con una semana de adelanto con respecto a la fecha prevista. Y de hecho volvió a Roma enfadado a más no poder, y lo que hizo inmediatamente Mussolini fue organizar una reunión urgente con sus principales consejeros con un solo punto en el orden del día, que era el siguiente: cómo acabar con la mafia, porque la mafia en Sicilia era un estado dentro del estado. Y un estado totalitario, un gobierno totalitario como el de Mussolini no podía permitir esto bajo ningún concepto. Pero mientras esto sucedía en Italia, en la otra parte del Atlántico, en Estados Unidos, en Nueva York, en Chicago, en otros sitios, la mafia siciliana no solo había arraigado, sino que estaba cogiendo un poder tremendo, comparable o superior al de sus hermanos de Italia. Pues efectivamente. Es más, se sabe a ciencia cierta que Mussolini, en un momento determinado, pidió ayuda económica, es decir, financiación, a la mafia siciliana instalada en Nueva York, que además era una mafia enormemente más rica, manejaba muchísimo más dinero que la mafia siciliana afincada en Sicilia. No hay más que pensar en la situación de Sicilia durante la primera mitad del siglo XX y en la situación de una ciudad como Nueva York en la primera mitad del siglo XX. No hay punto de comparación. Pero sí que me gustaría comentarte, Santi, por profundizar un poco más, así de manera rápida, en la cuestión siciliana durante el fascismo, que es que antes te he mencionado a este comisario de policía, Cesare Mori, que Cesare Mori, cuando Mussolini llega al poder, como él se había enfrentado a los fascistas, lo primero que hicieron los fascistas fue retirarlo del servicio activo. Dijeron: este comisario, nuestro peor enemigo, fuera. Claro, cuando Mussolini se reúne con su consejo y dicen: bueno, ¿cómo vamos a hacer para acabar con la mafia? Y alguien le dijo: oiga, señor Mussolini, señor Benito Mussolini, ¿por qué no llamamos al comisario Cesare Mori? Porque este hombre es un hombre duro, es un hombre que jamás permite que la mafia o quien sea, por ejemplo los fascistas, se imponga por encima de la autoridad del Estado. Pero es que el Estado ahora somos nosotros, los que gobernamos somos nosotros. Y entonces Mussolini pensó: pues mira, buena idea. Lo que vamos a hacer es restablecer a Cesare Mori como comisario de policía y lo vamos a mandar a Sicilia con poderes extraordinarios para acabar con la mafia. Y de hecho fue así, y Mussolini despidió a Cesare Mori con estas palabras. Le dijo: espero, comisario Mori, prefecto Mori, porque lo había nombrado ya prefecto de toda Sicilia, espero que se enfrente a la mafia con la misma dureza con la que se enfrentó a mis escuadristas en el pasado. Y claro, nada más llegar a Sicilia, Cesare Mori fue apodado por los sicilianos y sobre todo por los mafiosos el prefecto de hierro. Porque no deja de ser curioso, Cesare Mori no era un fascista, aunque terminó al final afiliándose al partido fascista. Pero Cesare Mori no era un fascista, sin embargo, él era un hombre muy práctico y además un hombre muy severo y muy duro. Y él pensó: bueno, pues si ahora los fascistas me permiten, con la ley en la mano, hacer de todo para combatir contra la mafia, pues voy a combatir contra la mafia, no hay ningún problema. Lo que hizo fue rodearse de policías duros
Y este grupo que creó Cesare Mori era un grupo de los de entramos a saco donde haga falta, con las armas en la mano, disparamos primero y después, si eso, preguntamos. Y además él tenía carta blanca. Cesare Mori tenía carta blanca para acabar con la mafia. Podía detener a quien quisiera, cuando quisiera, como quisiera. Lo podía meter en la cárcel y tenerlo en lo que hoy llamaríamos prisión preventiva el tiempo que hiciese falta. ¿Qué ocurría? Pues que muchas veces los mafiosos, cuando eran capturados, aunque se les llevase a juicio, al final los testigos se retractaban. Entonces Cesare Mori pensó, bueno, pues vamos a conseguir confesiones. ¿Y cómo podemos hacer que un tipo duro mafioso confiese? Pues torturándolo. Lo torturamos y no hay ningún problema. Aquí nadie va a poner ninguna pega. Además, todos los demás jueces, cualquier autoridad, depende directamente del fascismo. Así es que torturamos, secuestramos gente, los encerramos, los ejecutamos antes del amanecer. Y fue así como realmente Cesare Mori, por primera vez, estuvo a punto de terminar con la mafia. Pero ¿tú qué crees que pasó al final, Santi? Pues no lo sé, es la guerra, supongo. No, en realidad, antes ya de la guerra, Cesare Mori cometió un pequeño error, que fue pisar un avispero. Vaya. Encontró una serie de documentos en la casa de un abogado, unos documentos que demostraban que los dos fascistas más importantes de Sicilia pertenecían también a la mafia, a la Onorata Società. Claro. De todas formas, Mori era, de verdad, un hombre impávido. Un hombre salvaje también, porque se lo permitía la ley, pero un hombre que no tenía miedo, porque él estaba dispuesto a seguir luchando hasta el final. Y de hecho se lo expresó así, directamente a Mussolini. Pero Mussolini, que era muy inteligente, dijo, vamos a ver. Muy bien, señor Cesare Mori, usted ha hecho todo lo que tenía que hacer para acabar con la mafia. De hecho, usted ha acabado con la mafia, así, literalmente. Y lo comunicó a la opinión pública. Mussolini dijo, gracias al fascismo, la mafia ya no existe. Y usted, señor Cesare Mori, ha sido tan valiente que lo que voy a hacer es nombrarle senador del reino, y así voy a forzar su traslado a Roma. Lo sacó de Sicilia y se lo llevó a Roma. Y entonces allí Cesare Mori intentó de alguna manera seguir luchando contra la mafia, pero al final incluso consiguió ganarse solo la animadversión de los fascistas, que le decían, pero Benito Mussolini no ha dicho ya públicamente que la mafia ha terminado y que usted ha acabado con la mafia, pues ¿qué hace usted todavía hablando y hablando de la mafia? Y al final, efectivamente, llegó la guerra y Cesare Mori murió en Udine en 1941 a los 71 años de edad. Pero sí que es verdad, como decías tú muy bien, Santi, que cuando llega la Segunda Guerra Mundial, la mafia estaba prácticamente había dejado de existir. En buena medida gracias al fascismo y gracias a Cesare Mori. Digamos que que la mafia encontró la horma de su zapato en el fascismo. Porque es verdad, yo creo que el crimen organizado, y más concretamente la mafia siciliana, digamos que encuentra un caldo de cultivo, un sustrato mucho más fértil en los sistemas democráticos. Cuando tú te topas con una dictadura que es capaz de ser tan dura, tan criminal, tan violenta y tan brutal sin dar explicaciones como tú, pues ahí estás en un problema. Pero también es verdad que la Segunda Guerra Mundial supuso una tabla de salvación absoluta para la mafia, sobre todo para la mafia siciliana, porque los aliados querían desembarcar en Europa, querían penetrar en Europa a través de Italia, y para eso tenían que conquistar Sicilia. Y para eso lo que hicieron fue ponerse en contacto con el más importante capo siciliano instalado en Nueva York, que en realidad en aquel momento estaba en la cárcel, que era Salvatore Lucania, alias Lucky Luciano. Y entonces Lucky Luciano dijo, bueno, señores del gobierno de los Estados Unidos, ya que yo estoy en la cárcel, aquí encerrado por explotación de la prostitución, porque era el único delito que habían conseguido demostrar contra Lucky Luciano, si ustedes después de la guerra me dejan libre, yo hago por ustedes todo lo que ustedes necesiten. Entonces, todos los miembros de este grupo al que yo pertenezco, que se llama Mafia, que hay en Sicilia, van a espiar para ustedes, van a trazar mapas para ustedes, van a guiar a las tropas aliadas por cualquier camino e incluso, que eso es muy interesante, se van a dedicar
a hacer las funciones que de otra manera tendrían que realizar su policía militar. Así es que si ustedes me dejan libre, nosotros, los de la mafia, nos encargamos de todo. Y así fue. De hecho, no es casual que el desembarco aliado en Italia fuera en Sicilia, precisamente. Y luego, pues, la mafia tuvo un importante papel en la época posterior, con el contrabando, con el extraperlo, aprovechándose de la ocupación americana. Y bueno, al final las cosas vuelven a su cauce, Italia termina siendo un país democrático y sucede lo inevitable. Y es lo que comentábamos, las democracias son especialmente vulnerables a este tipo de crimen organizado. Es así, son muy vulnerables y además hay que pensar en el desarrollo económico tan gigantesco que tuvo Italia desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta los años 80 aproximadamente. O sea, que la Segunda Guerra Mundial y la victoria de los aliados, hasta cierto punto, fueron los dos hechos que resucitaron a la mafia siciliana. Pero luego, el desarrollo industrial de Italia, todo el boom económico que se va a producir en Italia desde los años 50 y sobre todo en los años 60. Eso va a hacer que la mafia, más, por supuesto, las actividades ilegales a las que siempre se ha dedicado la mafia y el crimen organizado, como la droga, la prostitución, el juego clandestino, el tráfico de seres humanos, etcétera, etcétera, todo eso va a hacer que la mafia prospere más que nunca. De hecho, por fin, a finales de los años 50, los mafiosos, como ya habían hecho antes los sicilianos en Nueva York, van a crear una comisión, van a crear un órgano colegiado y a partir de 1957 ya se denominarán a sí mismos Cosa Nostra, los mafiosos. Claro, estamos hablando de un volumen de dinero y de un volumen de negocio nunca antes visto. Nunca antes visto. Y es verdad que con todas las garantías que ofrece un sistema democrático desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista legal, pues eso hace, en resumidas cuentas, que todos vivamos mejor, que el sistema sea, desde luego, no un sistema totalitario ni un sistema arbitrario, pero también es verdad que, digamos, que algunos de los fallos de estos sistemas democráticos se encuentran precisamente aquí, que es que el crimen organizado, si se organiza bien, y desde luego el siciliano se organizaba y se organiza muy bien, sobre todo si le dejas, pues que empieza a tomar un cariz y a conseguir un volumen de negocio impresionante, nunca antes visto. Claro, en los primeros momentos los mafiosos se dedicaban más que nada a los negocios ilegales, pero acumulan tal cantidad de capital, tal cantidad de dinero negro, que llega un momento en el que empiezan a meterse en negocios legales, como por ejemplo la construcción, los transportes e incluso, como no, la política, porque muchos de los negocios legales en los que está metido Cosa Nostra, en los que está metida Cosa Nostra, dependen directa o indirectamente de la política. Y allí, digamos que los mafiosos ya no se encuentran con los fascistas, y les resulta extraordinariamente sencillo, con el enorme caudal de dinero que la mafia genera, les resulta muy simple comprar a cualquiera que se ponga por delante. Compran policías, compran jueces, compran fiscales, compran periodistas, compran políticos, compran a quien haga falta. Y al que no se deja comprar, pues ya sabemos lo que le sucede. Y así llegamos a épocas más recientes y surgen dos nombres absolutamente míticos: el juez Falcone, Giovanni Falcone, y Paolo Borsellino. Y digo que son míticos porque, a fin de cuentas, cuando hablábamos hace un momento de Cesare Mori, estábamos hablando de un tipo que tenía detrás a todo el aparato represor del Estado fascista, que no es poca cosa para que te respalde. Pero en este caso hablamos de dos hombres y un destino.
¿Por qué? ¿Por qué se enfrentaron a la mafia? Pues yo creo que hasta cierto punto los jueces Giovanni Falcone y Paolo Borsellino decidieron enfrentarse a la mafia en parte por casualidad, pero también por su sentido del deber y porque creían en la justicia y en el Estado italiano y porque creían también en la democracia. A lo mejor creyeron demasiado. De todas formas, sí que me gustaría hacer referencia muy brevemente a los orígenes de cada uno de ellos, porque Cesare Mori, del que hemos hablado antes, de hecho, él fue abandonado en el torno de una iglesia a finales del siglo XIX, aunque sí, al final sus padres lo reconocieron cuando tenía 6 años de edad. Entonces, bueno, él fue un hombre que se hizo a sí mismo y que estuvo a punto de derrotar a Cosa Nostra. Pero también es verdad que Giovanni Falcone y Paolo Borsellino eran de buena familia, los dos. Giovanni Falcone nace en 1939, era el hijo del director del laboratorio químico del Ayuntamiento de Palermo y su abuelo era un famoso ginecólogo. Mientras que Paolo Borsellino, que era un año más joven, nace en 1940, era el hijo de un farmacéutico. Y lo digo más que nada porque tanto Falcone como Borsellino, como por ejemplo uno de los famosos más importantes y más conocidos de la historia de Cosa Nostra, que fue Tommaso Buscetta, Don Masino, los tres nacieron, por ejemplo, en el mismo barrio, en el barrio de La Calza, en un barrio de Palermo, bastante castizo, diríamos, por hablar así un poco ya con palabras castellanas y más madrileñas, ¿no? ¿Pero qué ocurre? Pues que Tommaso Buscetta terminó metiéndose en la mafia porque él pertenecía a una familia realmente muy pobre y era el menor de 17 hermanos. Claro, la decisión, en cualquier caso, de pertenecer a la mafia fue suya. Podía haberse dedicado a cualquier otra cosa, pero Falcone y Borsellino lo tuvieron fácil para estudiar. Y al final, por una serie de motivos, ambos se decantaron por estudiar leyes. Y los primeros destinos que ellos obtuvieron cuando se sacaron las oposiciones a magistrados, a jueces, pues tampoco eran muy excitantes. Les mandaron a destinos en provincias, y de hecho Falcone ni siquiera en la provincia de Palermo, sino en la provincia de Trapani, Borsellino sí en la provincia de Palermo. Tengo que decir, eso sí, que eran dos máquinas estos hombres, o sea, desde el punto de vista profesional eran auténticos superdotados, y basta pensar que Paolo Borsellino, también porque su padre había muerto y porque su familia podía perder la farmacia que tenían como negocio, se sacó las oposiciones a magistrado de la República de Italia con 23 años. Fue entonces el magistrado más joven en la historia de Italia. Y al final es curioso, pero ellos veían, tanto Falcone como Borsellino, tenían contacto indirecto con la mafia, porque de hecho en un primer momento ni siquiera Falcone y Borsellino se dedicaban a causas penales, ellos se dedicaron en un principio a causas civiles. Pero claro, viviendo en Sicilia y siendo sicilianos de Palermo, pues la mafia siempre estaba presente. Y llegó un momento en el que Borsellino vivía ya muy cerca de Palermo, en el área metropolitana, y trabajaba allí. Y Falcone llegó un momento también en el que pidió el traslado al tribunal de Palermo. Y allí ya vieron que había algunos jueces, sobre todo uno llamado Rocco Chinicchi, que estaban luchando mañana, tarde y noche contra la mafia, contra esta sociedad secreta, contra Cosa Nostra, que no había dejado de crecer y de crecer y de crecer con el paso de los años. Y que cada vez se estaba, cada vez estaba permeando más toda la sociedad siciliana e italiana. De manera que en torno al año 1980 ya tenemos tanto a Giovanni Falcone como a Paolo Borsellino que finalmente se deciden a luchar contra la mafia porque creen en su profesión, porque creen en la justicia, porque quieren que sea la justicia y el Estado italiano y la democracia las que imperen en Sicilia y en Italia, y no podían soportar la idea de que fuese Cosa Nostra la que realmente estuviese mandando. Embarcarse en una guerra contra la mafia en Sicilia, caramba, hay que echarle valor. Y supongo que aparte de valor, estas dos personas tuvieron que sacrificar muchísimas cosas. Pues muchísimas. Piensa, Santi, que ellos ya cuando llegan
al tribunal de Palermo habían visto morir asesinados a policías, comisarios, inspectores, subinspectores, jueces, periodistas. Ya sabían a lo que se arriesgaban. No solo eso, en el año 83 matan al jefe de ambos, a Rocco Chinichi, le ponen un coche bomba al lado de la puerta de su casa y lo despedazan prácticamente. Y de hecho, en vez de dar un paso atrás, lo que deciden hacer, sobre todo Falcone, también Borsellino, es dar un paso adelante y decir, bueno, vamos a declararle la guerra a Cosa Nostra porque esta es una guerra y si no nos arriesgamos, nunca venceremos. Pero claro, como tú muy bien dices, Santi, enfrentarte a la mafia significa literalmente renunciar a todo. Y ya sé yo que los oyentes de Días Extraños escuchamos tu podcast, porque yo también soy oyente de Días Extraños, principalmente para evadirnos de la realidad y para entretenernos un buen rato. Pero no quiero ahora sacar el tema coronavirus, pero esto de estar encerrados en casa durante un año, de no poder hacer prácticamente nada, de estar permanentemente preocupados entre cuatro paredes, bueno, pues me gustaría que tus oyentes, Santi, pensasen en la vida de estos dos hombres, de Giovanni Falcone y de Paolo Borsellino, a partir del año 1980 aproximadamente, que tuvieron vidas completamente blindadas, permanentemente de casa al trabajo y del trabajo a casa. El trabajo que ellos lo realizaban en búnkers de cemento armado, siempre con las ventanas cerradas, ventanas por otra parte pequeñísimas. Dos hombres que desde el año 1980 tenían que ir permanentemente escoltados, con coches blindados, con policías que no solo te acompañaban a todas partes, sino que, por ejemplo, en el portal de la casa de de Giovanni Falcone en Palermo, pusieron una garita blindada con un agente allí las 24 horas del día. Ni Falcone ni Borsellino podían ir a ninguna parte, ni podían salir a dar un paseo, ni podían ir a la farmacia, ni al supermercado, ni al cine, porque era muy peligroso. Y no solo eso, sino que es que a ellos les molestaba tener que ir al cine para molestar a toda la gente que había allí, porque sus escoltas obligaban a que las 4 filas que había delante de su protegido y las 4 filas que había detrás quedasen libres de gente, con lo cual tenían que mover a toda la gente, tenían que echar a gente que había pagado la entrada, y entonces al final pues ellos renunciaron a todo, simplemente por trabajar, por instruir causas para perseguir a la mafia y para tratar de acabar con Cosa Nostra. Y no solo eso, sino que es que además, como mucho, a lo mejor se permitían algún lujo, que era invitar a su propia casa a sus amigos a cenar o a comer o a lo que fuese. Pero claro, muchas veces incluso los amigos tenían miedo y ellos pues lo comprendían, claro, porque decían, bueno, a ver si yo me voy a convertir aquí en víctima colateral de un bombazo que le vayan a poner a mi amigo Giovanni o a mi amigo Paolo. Y no solo eso, sino que Paolo Borsellino sí tuvo 3 hijos. Y además él pensaba, bueno, pues si me matan, pues espero que por lo menos si atentan contra mí, espero que no se lleven por delante a ninguno de mis hijos. Pero Giovanni Falcone, que se divorció de su primera mujer y se casó con una magistrada también, él tiene una frase que es tremenda. Y él dijo, mi mujer y yo hemos decidido no tener hijos porque creemos que no es buena idea traer huérfanos al mundo. Entonces, bueno, para que los oyentes se hagan cargo de cómo es una lucha despiadada contra la mafia por parte de las autoridades del Estado, en este caso por parte de unos magistrados, pues Falcone dijo, yo prefiero no tener hijos porque sé que más tarde o más temprano van a quedar huérfanos de padre y posiblemente de madre, como finalmente así sucedió, por cierto. Pero bueno, como no tuvo hijos, pues al menos este dolor se lo ahorró. Y quiero suponer que estas dos personas no estaban completamente solas, que contaban con algunos, qué sé yo, aliados. Algo muy necesario cuando te embarcas en una cruzada de este tipo. Por supuesto, esto es imprescindible. Aliados tuvieron no muchos, pero sí unos cuantos. Falcone y Borsellino pertenecían a un grupo llamado el Pool Antimafia,
eran varios jueces, varios magistrados, encabezados por Antonino Caponetto, que era un hombre siciliano también, pero que vivió casi toda su vida en la Toscana. Entonces era un grupo de magistrados que intercambiaban entre ellos toda la información que iban recabando y así demostraron, ¿no?, que se podía luchar contra la mafia coordinando esfuerzos, porque hasta ese momento, pues como mucho, algún juez muy valiente se enfrentaba a la mafia, pero estaba solo y terminaba muriendo, normalmente siendo asesinado por la mafia. Además, curiosamente, Giovanni Falcone, en el año 1980, en representación de este pool antimafia, de este grupo antimafia siciliano, viajó a los Estados Unidos de América y más concretamente a Nueva York, a reunirse con un personaje que a día de hoy está bastante denostado, que seguro que te suena, Santi, que es Rudolph Giuliani. Hombre, el bueno de Rudy. El bueno de Rudy, que hoy, como es el abogado defensor de Donald Trump, pues tiene muy mala imagen. Como es un poco... Hombre, lo de la mala imagen, lo del tinte que destiñe también influye. Sí, lo del tinte que destiñe, que sea un poco guarraco también, ¿no? Ya que es un poco viejo verde y todo esto. La verdad es que está un poco feo, ¿no? Digamos que a día de hoy tiene una imagen bastante negativa. Tú fíjate, pero en el año... habiendo sido prácticamente uno de los héroes del 11S, ¿eh? Por supuesto, y bueno, no solo del 11S, en realidad Rudolph Giuliani se hizo muy famoso ya en los años 80 porque él estaba detrás de la mafia siciliana en Nueva York, de las 5 grandes familias. Era uno de los fiscales de distrito, más concretamente del Distrito Sur de Nueva York, y estaba detrás de la mafia y muy particularmente detrás de John Gotti. Y hizo muy buenas migas con Giovanni Falcone. Pero piensa, Santi, cómo era la lucha contra Cosa Nostra en Estados Unidos con respecto a la lucha contra Cosa Nostra en Sicilia. Y es que una de las cosas que más sorprendió a Giovanni Falcone cuando llegó a la oficina del fiscal del distrito de Nueva York, del fiscal del Distrito Sur, de Rudy Giuliani, es que allí todos los agentes tenían ordenadores. Y él dijo, pero ordenadores, pero si yo voy aquí con una... con una Olivetti. Con una Olivetti en la oficina, pero para moverse por ahí iba con un cuaderno y con un bolígrafo, y con una Olivetti y gracias. Entonces, claro, yo que tenían unos medios impresionantes. Y empezaron a intercambiar información. Entonces, claro, si siempre hubo una hermandad entre Cosa Nostra siciliana y Cosa Nostra estadounidense, instalada principalmente en Nueva York, pero no solo, pues a partir de este momento, gracias a Falcone, gracias al pool antimafia, comenzó a haber también una colaboración a la hora de luchar contra ambas mafias. Y luego, Falcone y Borsellino, durante cierto tiempo, hasta que metieron en la cárcel, después del maxi proceso a Cosa Nostra de 1986-1987, hasta que metieron en la cárcel a la plana mayor de Cosa Nostra, contaron con bastantes aliados dentro del periodismo e incluso dentro de la magistratura e incluso dentro de la política. Pero digamos que no es que cometiesen un error Falcone y Borsellino. En realidad, Falcone y Borsellino tenían que hacer lo que tenían que hacer e iban a llegar hasta el final, siempre y cuando se lo permitiesen. Entonces, ellos instruyeron una causa mítica que fue el maxiproceso contra Cosa Nostra. Un juicio que duró casi 2 años, que terminó con una barbaridad de condenas, 19 cadenas perpetuas a los principales líderes de Cosa Nostra y sobre todo a los líderes del bando ganador de la Segunda Guerra de Mafia, que era el clan de los corleoneses. Los metieron a casi todos entre rejas. Claro, hubo quien pensó dentro del mundo político, dentro del mundo judicial e incluso dentro del mundo periodístico, bueno, pues ya está, ya habéis ganado. No, a lo mejor ha llegado el momento de que recojáis los frutos de vuestra cosecha, lo habéis hecho muy bien, sois unos jueces muy famosos, fantástico, hasta aquí, ¿no? Pero claro, ellos dijeron, no, nosotros no podemos parar aquí, porque a lo largo de tantos años de investigaciones nos hemos dado cuenta de que la mafia, que estaba a punto de morir durante el fascismo, después resucitó y ha estado 40 años campando a sus anchas. Y claro, los tentáculos de la mafia se extienden por toda Italia.
desde Sicilia hasta los Alpes, pero además desde los pequeños criminales hasta los grandes políticos, los jueces, en fin, la gente que cuenta realmente. Y Falcone y Borsellino no estaban dispuestos a parar, estaban dispuestos a continuar luchando. Pero claro, continuar luchando ya era realmente muy peligroso. Lo cierto es que corrieron un gran peligro y grandemente lo pagaron. Efectivamente, grandemente lo pagaron. Y aquí hay muchísimas sombras porque a día de hoy ni siquiera se sabe todavía quién fue realmente el que mató a Giovanni Falcone y el que mató a Paolo Borsellino. Porque sí, fue Cosa Nostra. Por supuesto que fue Cosa Nostra. Pero ¿quién más? ¿A quién más le interesaba que muriesen estos dos magistrados? ¿Quién podía sacar rédito económico y político de la muerte de estos dos jueces, que fueron asesinados brutalmente? De hecho, Giovanni Falcone murió el 23 de mayo de 1992 en la autopista que conecta el aeropuerto de Palermo con la propia ciudad de Palermo. Colocaron debajo de la autopista, en un canal de desagüe, no se sabe exactamente cuántos explosivos, entre 200 kilos y 500 kilos, de una mezcla de explosivos que se utilizan normalmente en minería con explosivos militares. Entonces ya uno tendría que preguntarse aquí, bueno, ¿quién estaba detrás del asesinato de este hombre? Porque es muy probable que el que pulsó el botón del mando a distancia que hizo estallar la bomba, que efectivamente mató al juez, a su mujer y a 3 escoltas, seguramente fue un mafioso. Pero el que te dice cómo tienes que mezclar los explosivos, el que te dice cómo tienes que manejar los temporizadores, los detonadores, cómo lo tienes que colocar, etcétera, etcétera, ese muy probablemente no era de la mafia, sino que es posible que fuese de los servicios secretos desviados o, bueno, nunca se ha terminado de saber. Y apenas un mes después de la muerte de Giovanni Falcone, apenas 2 meses después de la muerte de Falcone, más concretamente el 19 de julio de 1992, Paolo Borsellino fue asesinado igualmente, en este caso cuando él iba a visitar a su anciana madre, que vivía en el centro de Palermo, estalló un coche bomba, murió él y también 5 agentes de su escolta. Entonces, claro, Falcone y Borsellino se llevaron a la tumba un sinfín de secretos. Bueno, no solo eso, sino hay que tener en cuenta también que nada más morir, las agendas que ellos llevaban, porque el coche de Falcone no es que quedase intacto, sufrió gravísimos daños, pero digamos que la bomba estalló al paso del primer coche de la escolta. Entonces el coche de Falcone cayó en el cráter provocado por la bomba y como él y su mujer no llevaban el cinturón de seguridad, murieron en ese ataque con bomba, mientras que el escolta y chofer, que no, en ese momento no estaba conduciendo porque Falcone prefirió conducir él, estaba detrás con el cinturón de seguridad puesto y por eso sobrevivió. En cualquier caso, las agendas de Giovanni Falcone estaban dentro del coche y sin embargo después desaparecieron. Las agendas de Paolo Borsellino estaban dentro del coche en el que iba el magistrado y después desaparecieron con mucha polémica, por cierto, y nunca se ha sabido qué fue de aquellas agendas, donde desde luego tenían apuntados nombres de mafiosos, desde los típicos soldados que son el rango más bajo hasta los grandes capos, pero también nombres de jueces, de fiscales, de políticos, de empresarios, de periodistas, etcétera, etcétera. Digamos que por querer llevar su sentido del Estado y su sentido del deber hasta el final, pues pagaron el precio más caro. Sí que es verdad que Giovanni Falcone no dejó huérfanos porque no tuvo hijos, pero Borsellino dejó 3 huérfanos. Vaya, pues llegados a este punto cabe preguntarse si su sacrificio fue en vano, si estos 2 hombres valientes dieron su vida y realmente sirvió de algo. ¿Es posible que algún día Sicilia se consiga librar de la lacra de la mafia? Pues aquí tengo que repetir las palabras que he dicho al principio, esta frase del propio Giovanni Falcone.
La mafia no deja de ser una manifestación humana y por lo tanto tuvo un principio y tendrá un final, sin duda. Lo que sucede es que a día de hoy, aunque hay determinados magistrados tan valientes, yo creo, como Borsellino y como Falcone, que llevan además bajo escolta desde 1990, 30 años bajo escolta, 30 años, una vida blindada a cal y canto, una cosa tremenda. Sí que hay gente que está luchando contra la mafia, pero realmente yo lo veo, soy pesimista. Te seré sincero, Santi, a día de hoy creo que la mafia goza de buena salud. Sus negocios están más bollantes que nunca. Algún negocio incluso que, por suerte, dentro de la mafia estaba decayendo, digamos, está volviendo a resurgir, como por ejemplo la usura. Muchos empresarios y mucha gente, por esto de la pandemia esta terrible del COVID, ve que están perdiendo sus empresas, que están perdiendo sus negocios, que no pueden pagar los sueldos, y como el dinero del Estado no llega, allí donde no llega el Estado, llega la mafia, y la mafia te ofrece ese dinero pues a unos tipos de interés desorbitados que al final te terminarán arrastrando a una situación insostenible igualmente, pero es así. No solo eso, está la Cosa Nostra, está la 'Ndrangheta, está la Camorra, todos además conchavados con la mafia albanesa, que pues mucha gente no lo sabe, pero vamos, Albania si tiene aproximadamente 1/3 de sus campos de cultivo plantados con marihuana. Es una especie de narcoestado en Europa al que nadie hace caso, al ladito de Italia, y los mafiosos no paran de acumular cada vez más dinero, más poder, no paran de diversificar sus negocios, y hoy por hoy, sinceramente, creo que nos harían falta muchos, pero que muchos Falcones y muchos Borsellinos, porque estamos en una situación mala. Y lo peor, en el caso concreto de Cosa Nostra, es que además, a diferencia de los años 80, que entraron en una guerra devastadora, que estaban todo el día en las noticias y se estaban matando entre ellos permanentemente por ver quién obtenía el poder, que al final se lo llevaron los corleoneses, a día de hoy, y desde la muerte de Falcone y Borsellino, han vuelto a las sombras, con lo cual de la mafia prácticamente no se habla nada, nadie dice nada, y ya se sabe que, oye, cuando no se habla de algo es casi como si hubiese dejado de existir. Pues esperemos que algún día el sacrificio de estos dos jueces valientes dé su fruto. Esta historia tremenda, estremecedora, la podéis leer en todo detalle con muchísimos más datos en el libro Italia Siniestra de Alberto Ausín, que solo se puede conseguir en Amazon. Alberto, un miembro de honor de la extraña familia. Muchísimas gracias por venir, como siempre, a Días Extraños a compartir tu conocimiento. Muchísimas gracias a ti, Santi. Ha sido un placer como siempre. Un saludo cordial.